No necesitó de armas para luchar en contra de las autoridades españolas, pues la tinta y unas hojas se convirtieron en el aliado más importante contra el ejército realista. Hablamos de Leona Vicario, mujer que con fuerte convicción defendió la idea de un México independiente. Leona no era una mujer común de la Nueva España. Sus intereses estaban muy alejados de las costumbres y tradiciones de la sociedad de la época, pues le resultaban insuficientes las habilidades que poseía en el bordado, los buenos modales, y prefería sumergirse en las bellas artes, en las ciencias, así como en la literatura. El acercamiento al pensamiento ilustrado provocó que Vicario comenzara a cuestionar el régimen autoritario y clasista bajo el que vivía en la Nueva España, situación que con el paso del tiempo la llevó a unirse al movimiento insurgente. Bajo las órdenes de Miguel Hidalgo y José María Morelos, se adentró a la trinchera española y sirvió como informante para el ejército insurgente, siempre con el riesgo de ser descubierta. Esta condición jamás la intimidó ni mucho menos frenó, pues confiaba ciegamente en el movimiento independentista. En un principio, su labor era mantener comunicadas a las familias de los insurgentes por medio de cartas, enviar armas, ropa y medicamentos. Más tarde, esas cartas se convirtieron en la correspondencia que mantendría informados a los insurgentes de los planes y acciones de los realistas, logrando así colaborar con la independencia de México. En este camino por la lucha, su colaboración fue descubierta y estuvo condenada a prisión. Pero en 1813, 3 insurgentes disfrazados de oficiales españoles la ayudaron a escapar, huyendo hacia Tlalpujahua, Michoacán, donde siguió con sus ideales políticos. En 1817 fue capturada en una cueva cuando acababa de dar a luz a su primera hija, a la que llamó Genoveva. Ante esta situación, Vicario decidió acogerse al indulto y fue enviada a la ciudad de Toluca. El 21 de agosto de 1842, Leona Vicario falleció en la Ciudad de México, al lado de su esposo y de sus 2 hijas. En 1925, sus cenizas fueron depositadas en la cripta de la Columna de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, donde permanecen hasta la fecha. Con información de Fernanda Nava, Notimex. Doña Josefa, madre de la patria. Mujer valiente, libertaria, patriota y madre de 14 hijos. Esa fue Josefa Ortiz de Domínguez. Al ser descubierta la conspiración independentista que se gestaba en secreto desde su casa, doña Josefa fue encerrada en su habitación por decisión de su marido, para impedir que se comunicara con sus compañeros conspiradores. Pero la suspicacia y el valor de doña Josefa hicieron que no desistiera, y con una nota que elaboró con letras impresas de periódico, dio aviso a los insurgentes para que arrancaran la lucha de independencia en 1810. Por su carácter rebelde, se decidió trasladar a Josefa Ortiz de Domínguez al convento de Santa Catalina de Sena. Años después, en 1817, quedó en libertad en virtud de un juramento que hizo donde se abstenía de apoyar la rebelión. Algunos biógrafos afirman que fue un 8 de septiembre de 1768 que María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, o la Corregidora, nació en Valladolid, hoy Morelia. Estudió en el Colegio de San Ignacio de Loyola hasta que se desposó en 1791 con Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, quien era viudo y mayor que ella por 15 años. Desde pequeña, Ortiz de Domínguez tuvo simpatía por los amerindios, mestizos y criollos de la comunidad que estaban oprimidos por el gobierno colonial español, razón que consideró suficiente para unirse a la lucha por la independencia de México. Falleció el 2 de marzo de 1829 en la Ciudad de México, a la edad de 61 años. Sus restos descansan al lado de su esposo en el Panteón de Queretanos Ilustres, en el antiguo huerto del Convento de la Cruz. Notimex. Esto es Retrovisor, el blog de historia de UNAM Global. Los artistas plásticos suelen representar iconográficamente a la independencia de México como una mujer. Y resulta irónico que la memoria colectiva e incluso la historiografía a veces se olvida del importante papel de las mujeres en ese episodio. Cuando pensamos en la independencia, se nos vienen a la mente pocos nombres femeninos. ¿Acaso Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario o Mariana Rodríguez del Toro? Por fortuna, historiadoras como Carmen Saucedo han recogido del cementerio del olvido a una gran cantidad de mujeres de la independencia, entre ellas a un grupo de mujeres conocidas como las seductoras, las otras mujeres de la independencia.
Gertrudis Bocanegra. Después de que la guerra le arrebató a su esposo e hijo, se entregó por completo a la causa insurgente. Le fue encomendada la tarea de ir a Pátzcuaro para averiguar el estado de las tropas realistas, conspirar y convencer a sus elementos de desertar. Fue capturada y pasada por las armas en octubre de 1817. Carmen Camacho. Solía convencer a soldados realistas de cambiarse al bando insurgente mientras compartía con ellos algún trago. Pero cuando trató de convencer a José María García, este la acusó con sus superiores, quienes la sentenciaron a muerte. Fue fusilada el 7 de diciembre de 1811. De su cuerpo colgaron un cartel que decía "Seductora de tropa". María Tomasa Esteves y Salas. Además de fungir como espía consiguiendo información del ejército realista, se encargaba también de persuadir a los soldados realistas de integrarse al ejército insurgente. El propio Agustín de Iturbide reconoció que de no ser por el patriotismo de su tropa, habría sacado mucho fruto por su bella figura. Fue ejecutado el 9 de agosto de 1814 y su cabeza expuesta en la plaza de Salamanca. Juana Barrera, María Josefa Anaya y Luisa Vega. Fueron delatadas por el cabo Ibarra y detenidas por el coronel Ordóñez, quien le informó al virrey Calleja que franquearon hasta sus propios cuerpos al logro de sus ideales. También fueron fusiladas. Una de las maestras más queridas, la maestra María José Garrido. La maestra es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora de tiempo completo, titular B del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, coordinadora de la licenciatura en Historia del mismo instituto, profesora del ITAM, autora de diversas publicaciones sobre la cultura política durante la Guerra de Independencia y el Primer Imperio Mexicano. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros Fiestas Cívicas Históricas en la Ciudad de México, 1765-1823, Soborno, Fraude, Cohecho, y los proyectos para evitar la manipulación electoral en las primeras elecciones del México independiente 1821-1822, publicado en 2011. Actualmente está realizando una investigación sobre la historia de la educación física y el deporte en México. Por eso y por muchas otras cosas, en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, gracias. Me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que vengo de dar mi clase en el ITAM y creí que iba a haber muy poca gente, porque ayer llovió horrible y porque al rato juega México, ¿no? Entonces dije, no va a haber nadie, ¿no? Y me da mucho gusto, de verdad muchísimo gusto, encontrar a tanta gente interesada en la historia de nuestro país, en la historia en general, y más gusto y emoción me da encontrar rostros conocidos. Por allá están. Me da mucho gusto verlos aquí, rostros conocidos y muy queridos para mí. Cuando me hicieron la invitación a participar en estas sesiones, y como decían ahorita hablando de los temas que he trabajado, decidí compartir con ustedes lo que he ido avanzando respecto a las mujeres en la Guerra de Independencia. Mi interés general respecto a la historia de México ha sido trabajar la cultura política durante este proceso, entendiendo por cultura política el conjunto de ideas, prácticas y creencias que inciden en las relaciones de poder en una sociedad. Y me ha interesado siempre el periodo de la Guerra de Independencia porque encuentro que nuestro país se integra o surge de ese proceso y porque muchos de las bases políticas que tenemos el día de hoy, de nuestra convivencia política, todavía se vinculan a ese proceso, ¿no? Y porque encuentro ahí muchos motivos para sentirme orgullosamente mexicana y para tener el deseo constante de acercarme a este proceso y de contribuir a difundirlo, ¿no?
He trabajado fiestas cívicas históricas, es decir, las fiestas que en ese momento eran el instrumento ideal para promover una idea de comunidad política, porque no había televisión, no había medios de comunicación. Entonces, por decirles, se conmemoraba durante toda la época colonial el Día de la Conquista, ¿no? Así como conmemoramos hoy el Día de la Independencia, se conmemoraba ese día, y conforme inician los cambios, se van reemplazando por otras ceremonias que tienen esta intención de promover un discurso y modelar un tipo de sociedad. He trabajado también bastante el primer proceso electoral que hubo para elegir a los diputados en el Imperio, y le puse el poco honroso título, pero ni modo, me gustó, de soborno, fraude, cohecho, porque eran los términos usados por los observadores de ese proceso electoral, ¿no? Soborno, fraude, cohecho, arriba los de derecho, ¿no es cierto? Y debo confesarles que me he acercado a las mujeres no desde una teoría o metodología de historia de género. Yo hago cultura política durante la Guerra de Independencia, y como soy una mujer de estos tiempos, pues sí, estoy a favor de la equidad de los géneros, pero no me considero ni me declaro una feminista en ese sentido. No estoy buscando los orígenes del feminismo en México, buscando estas mujeres en la Guerra de Independencia. Más bien, podría decirles aquí entre nos que ellas me han buscado a mí. Al hacer mis investigaciones he ido acumulando información y la voy estructurando y voy avanzando, ¿no? Es como un tema paralelo al tema que yo realizo en cada momento, ¿no? Que ahorita estoy divertidísima haciendo la historia de los deportes, la historia del frontón durante ese periodo, ¿no? Y interesantísimo porque involucra política, economía, sociedad, educación, higiene, una distinta manera de entender el cuerpo, la vida, la muerte, todo un universo de situaciones. Ya encontré por ahí a una mujer. Ahorita les cuento de esta mujer también. Y entonces, podría decirlo así, me he ido encontrando estas historias que son muy complicadas porque generalmente los testimonios que tenemos de estas mujeres fueron escritos por los hombres. Muy pocas llegaron a escribirlos. Esto ya es un problema serio porque de entrada no son ellas mismas las que están hablando de su historia, de su versión, sino que ya está filtrada por la comunidad masculina, digamos. Y de origen ha sido necesario ubicar cuál era el rol de las mujeres en esta época durante la Guerra de Independencia, ¿no? Y luego tratar de entender cómo participaron en este proceso político y militar, y si este proceso modificó o no la percepción que ellas tenían o la percepción que los hombres tenían de ellas, ¿no? Entonces, pues ha resultado muy divertido y espero que así siga siendo. Para entrar ya de lleno en el tema, voy a ocupar unos minutos comentando con ustedes lo que para mí en términos generales fue el proceso de la independencia, ¿no? Yo entiendo la independencia como el proceso político y militar por el cual este país conquistó su independencia política como una guerra, pero o de manera fundamental como el proceso político que sentó las bases de una forma de gobierno y de una sociedad distinta. Que estos principios nuevos convivieron durante mucho tiempo con antiguas formas, con formas tradicionales de pensamiento, pero que sentó las bases, por lo menos en cuanto a que surgieron nuevas palabras, nuevos temas de discusión pública, ¿no?
En cuanto a la guerra, y eso siempre que doy clases intento que quede muy claro, si entendemos la independencia de México como un proceso, como que formó parte de la crisis de un conjunto mayor que fue la monarquía hispana, creo que podemos encontrar mejores explicaciones de lo que sucedió, digamos, en nuestra guerra de independencia y con el México del siglo XIX. El proceso inicia por acontecimientos que suceden en la península y que afectan a toda la monarquía. De inicio, la reacción que se da en este territorio es similar a la que se dio en la península y en el resto de los territorios ultramarinos. La población en general, aún la indígena, defendió sus valores tradicionales, ¿no? Defendió al rey, a la religión católica y a sus tradiciones. Por una serie de circunstancias que todos ustedes conocen, un golpe de Estado que se da en este territorio, etcétera, inician nuevas prácticas políticas como las conspiraciones, se discuten nuevos temas que vienen desde la península. El tema de la soberanía se discute allá y se discute aquí, y una serie de conceptos que son totalmente nuevos. Un ejemplo que les doy a mis alumnos actuales es el petróleo. Hoy tenemos todos distintas opiniones de si debe hacerse esto o si debe hacerse el otro, pero todos estamos constantemente escuchando que hay una discusión que es el tema o uno de los grandes temas actuales. Por las transformaciones políticas que se dan allá y en la que participa este territorio como el resto de la monarquía, se van a discutir en las plazas, en los mercados, en las pulquerías, en la iglesia, en las calles, en todos lados, los temas de independencia, pero primero era una independencia de Francia, ¿no? Independencia, soberanía, igualdad, ciudadanía, sistema representativo, es decir, una serie de división de poderes, una serie de elementos nuevos que antes no formaban parte del vocabulario, ¿no? Y esto va a provocar grandes transformaciones en la cultura política. Además, los hechos de la guerra transforman también radicalmente a la sociedad. Primero, porque esa sociedad sale a la defensa de su rey, de sus religiones y de sus tradiciones, y por lo tanto se prepara ante una posible invasión francesa o ante la llegada de emisarios franceses, y aporta recursos, muchas oraciones, muchas misas, porque así tenía que ser, y se hacen colectas, se acumulan zapatos, ropa, etcétera. Por supuesto plata, ¿no? Pero es decir, la población común y corriente, los habitantes, hacen todo este esfuerzo porque sienten que su vida cotidiana y su sistema de creencias está siendo amenazado. Además, cuando inicia ya el proceso de la guerra de la Nueva España con el grito de independencia y se transforma esta conspiración en una revolución popular e inicia la guerra en el territorio, las ciudades y las comunidades se ven afectadas. La guerra de independencia de México no se vivió ni con la misma intensidad en las regiones, ni con la misma posición política en las regiones. No fue un proceso generalizado, o más que generalizado, homogéneo. Hubo zonas que permanecieron, digamos, al margen, sobre todo las que estaban al norte del territorio, pero que igualmente aún esas zonas se vieron afectadas, porque el envío normal de recursos se vio restringido, o por ejemplo hubo otras zonas, ¿no?, que incluso se independizan temporalmente, como Texas, ¿no?, por situaciones particulares, y por supuesto el centro lo vive con una gran intensidad por características especiales. Pero a final de cuentas, y eso es a lo que voy, la gran parte del territorio, aún la más lejana,
se vio afectada por los hechos militares y por los hechos políticos, porque cuando se promulga y se jura la Constitución de Cádiz, se modifica totalmente la forma de gobierno, ¿no? De la monarquía absoluta, donde la legitimidad política provenía de una creencia superior, ¿no? De un derecho divino, donde el rey era rey por esta situación, donde quienes ejercían las funciones de gobierno tenían la obligación de ejecutar las leyes que venían de otro lado y podían modificar alguna que otra cuestión particular, pero que no participaban en la discusión de asuntos públicos, de asuntos políticos, ni tenían la intención de transformar a ese conjunto, ¿sí? Por la Constitución se introducen nuevas formas de gobierno, nuevas instituciones de gobierno que afectan a todos, ¿no? Algunos de ustedes deben saber que de los ayuntamientos tradicionales se establecen los ayuntamientos constitucionales, que deben estar integrados estos nuevos por alcaldes y regidores electos por la población. Es decir, esa población que no participaba en la vida política, por primera vez es invitada a participar en la toma de decisiones políticas a través del voto. Además, deben elegir a los vocales de las diputaciones provinciales, que son el antecedente de los estados de la República Mexicana, y se nombran a 7 vocales. Entonces, también debe participar esa población en las elecciones para integrar sus diputaciones, que era como su gobierno estatal. Y además deben participar para elegir a sus diputados que irían a representar estos territorios a las Cortes. Es decir, esta es una gran transformación. La población que no debía participar activamente, por primera vez es invitada, es incluida y se hacen una serie de tareas preelectorales y de ejercicios que están muy gratamente documentados, de estos trabajos preelectorales que se hicieron para lograr que quienes resultaran electos fueran ciertos personajes, en su mayoría adversos al régimen colonial. Tan grande fue el asunto que en las primeras elecciones que hubo, el virrey la suspende y hace averiguaciones judiciales porque todos los que resultaron electos eran contrarios al régimen. Y se descubren la gran cantidad de irregularidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, desde el lado de la política, digamos que desde el lado de la guerra peninsular, la población ve modificada su vida cotidiana por diferentes razones. Desde el lado de la política es incorporada, se discuten nuevos temas y es incluida, ¿no?, en la toma de decisiones políticas. Y en cuanto a la guerra local, además, las comunidades se ven totalmente afectadas porque los hombres se van a la guerra por decisión propia o por leva, sean insurgentes o sean realistas. Entonces, una comunidad normal, un rancho, un pueblo, se ve afectado, sobre todo en el centro de lo que es hoy el país, por estas condiciones de guerra. Llegaban, en términos muy generales y reduccionistas, llegaban los insurgentes y ocupaban un lugar, quitaban a las autoridades tradicionales, ponían otras y se incluía la población para garantizar la lealtad. Y llegaban los realistas y hacían lo mismo, quitaban a las autoridades, ponían otras de la comunidad para garantizarse cierta lealtad. Y si había necesidad de eliminar a los que estaban antes, los eliminaban, ¿no? Los hombres se van a la guerra y por lo tanto quienes tienen que atender las necesidades básicas empiezan a ser las mujeres. Hay carestía de alimentos, hay epidemias. Hay epidemias, se calcula, ¿no?, ahora sí.
1, 2, ¿se oye mejor? Bueno, por esta circunstancia... ¿Perdón? Sí. Por estas circunstancias de la guerra, hay carestía de alimentos, alza de precios, epidemias. Se calcula que murieron alrededor de 600,000 personas, muchísimos, para más o menos los 6 millones de habitantes. Y en fin, la vida cotidiana se ve totalmente transformada por una guerra en la península, una guerra local y por una radical transformación de la vida política. Si además le sumamos la labor de los insurgentes por promover y divulgar sus proyectos políticos, es un momento muy particular, es un momento de efervescencia política. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ¿qué sucede con las mujeres durante la Guerra de Independencia? La geografía que se ha ocupado de las mujeres con este sesgo feminista, que es hay muy poco material, ha tratado de señalar más bien como negativo el que las mujeres en esa sociedad tuvieran como únicas posibilidades de desarrollo, diríamos hoy, el hogar o el claustro. Yo voy encontrando y voy proponiendo que por lo menos reconsideremos ese lugar. El día de hoy lo normal es que una mujer nos digan que nada más podemos estar en nuestra casa, pues sí, nos parece un desatino. Pero en esa sociedad no era una tarea menor entregar a la mujer la reproducción de los valores no familiares, sino sociales y políticos. Es decir, si no vemos con una mirada anacrónica, con los conceptos del presente, a esa sociedad colonial, podemos considerar que, obvio, en el día de hoy estamos en otro lado, pero que en esa sociedad no era una tarea menor. La mujer debía reproducir a esos habitantes, con esos valores. La gente no iba a las escuelas, el analfabetismo era altísimo, no había medios de comunicación, por lo tanto, ese rol era muy importante. ¿Ok? Y lo digo, insisto, de esta manera: si buscamos los orígenes del feminismo en esa época, vamos a encontrar una que otra mujer que se salió de su modelo y vamos a censurar y a señalar que la mujer solo podía desarrollarse en la casa. Pero si entendemos a esa sociedad, ubicamos el valor que tenía la mujer y que adquirió durante la guerra. Por lo tanto, las mujeres no podían participar en la política, no estaba vedado para ellas la palabra verbal o escrita, sino que más bien estaban dedicadas a ese campo, pero era un campo valioso. Cuando inicia la guerra, las mujeres de estas comunidades, muchas, deciden participar como miembros de su comunidad en los hechos. Es decir, yo no puedo afirmar que las mujeres que se tienen localizadas hayan participado todas con una conciencia de género y con una conciencia plena de los asuntos políticos. Yo propongo que de origen lo que las involucra en la guerra es este dislocamiento de su sociedad, el hecho de que los hombres de su comunidad se hayan visto obligados o hayan decidido irse a la guerra y que las mujeres hayan tenido que entrar a cumplir otras funciones y a defender a su propia comunidad. Que no hubiera recursos, que no hubiera alimentos, que no hubiera comunicaciones, que se hubieran llevado a su novio, a su marido, a su papá, a su hijo,
o que estos familiares hayan decidido integrarse a la insurgencia es lo primero que moviliza la participación de muchas mujeres. Tenemos documentadas sus acciones. Las mujeres que optaron por la insurgencia participaron, hubo quienes hasta comandaron un pequeño ejército, hubo mujeres que desarrollaron tareas muy valiosas para el esfuerzo bélico, como ser enfermeras en los improvisados hospitales, alimentar a los soldados, ser espías, dar información incorrecta a los realistas, y algunas incluso, esto lo dice Carlos María de Bustamante, y es un poco cochino, pero es real, contribuyeron, por ejemplo, enfriando los cañones en la guerra, y para esto las mujeres hacían pipí en una, digamos, cubeta, y esto se usaba para enfriar el cañón, ¿no? Esto, por ejemplo, Bustamante lo destaca como una acción fundamental para el esfuerzo bélico, porque sin estas acciones el cañón no hubiera funcionado. Hubo mujeres que aportaron recursos, mujeres que escondieron soldados insurgentes, mujeres que contribuyeron a que se construyeran imprentas, es decir, muchas se involucraron y sus acciones sí incidieron en el esfuerzo bélico. De las realistas sabemos bastante menos. El dato más conocido es el de las patriotas marianas, que se organizaron para proteger a la Virgen de los Remedios, que estaba asociada con los realistas, y organizaron rezos diarios para que concluyera la guerra de manera favorable a los realistas, y que con el tiempo pagaban a otras mujeres para que fueran a rezar. Pero de ellas digamos que sabemos menos. Tenemos documentados casos de mujeres a las que se les acusó de infidencia, a quienes se les siguió un proceso judicial de acuerdo a los criterios de la época, y muchas que fueron sentenciadas. Hubo en particular 4 casos de mujeres embarazadas a las que se les sentenció a muerte, y que por estar embarazadas se les perdonó la vida. Y en fin, aunque sean a cuentagotas, tenemos información suficiente para indicar, en primer lugar, que más allá de esas grandes heroínas de nuestra historia, la mayor parte de estas mujeres que participaron en la guerra lo hicieron primero como miembros de una comunidad, que desempeñaron tareas fundamentales, y yo me atrevo a sostener que no lo hicieron con una conciencia de género. Fueron pocas las que pudieron acceder a una madurez política de este tipo. Por lo tanto, lo que yo he encontrado en mi propuesta es cómo en esa sociedad organizada por principios religiosos y dominada por los hombres, cómo fueron vistas las mujeres por los hombres y cómo transformó esta situación la condición de la mujer. Les voy a comentar 4 casos. El primero sucedió en 1812. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Mejor nos esperamos, ¿no? Bueno, ahorita que bajó, voy a seguir. El primer caso se da en 1812.
La Ciudad de México, como la capital de la Nueva España, donde residían los poderes civiles, eclesiásticos, el centro financiero de este reino o de esta posesión ultramarina, fue vista por los insurgentes como el lugar que, si se tomaba militarmente, acababa la guerra y ellos ganaban. Hidalgo inició su campaña con la intención de tomar rápido la Ciudad de México. Morelos organizó su campaña militar de una manera más larga. Pretendía agotar o tomar los recursos que llegaban a los realistas y rodear la ciudad para forzar su rendición. El chiste es que la Ciudad de México nunca fue tomada por los insurgentes. En parte porque la población pobre de la ciudad no se unió a los insurgentes, ¿ok? Ante esta urgencia militar de tomamos la ciudad y ganamos la guerra, y ver que la ciudad no respondía como otras regiones a la llegada de los insurgentes, en 1812, en un diario que fue el Semanario Patriótico Americano, uno de estos muchos diarios insurgentes que se publicaron y circularon durante la guerra con la intención de propagar el movimiento, promover una ideología e informar a la población de los éxitos militares, se publica un artículo en 2 entregas que se titula A las Damas de México. Es un artículo precioso que, punto número 1, está dirigido a las mujeres habitantes de la Ciudad de México, es decir, a un sector al que no se le veía como útil al esfuerzo político y militar. Es la primera ocasión que yo encuentro que se voltea a ver al sector de las mujeres con otros ojos. En este artículo se dice primero, por eso es muy chistoso, que la mujer mexicana, la originaria de este territorio, era responsable del sistema de dominación, porque una mujer se enamoró de un conquistador y gracias a eso se dio la dominación. Y que esto después fue perpetuado por muchas otras mujeres que se enamoraron de los conquistadores, colonizadores, etc. Por lo tanto, la mujer mexicana tenía el compromiso moral de luchar por la independencia, ¿ok? Lo cual, como van a ir viendo, es una mirada mala, ¿no? La mujer tenía que salir y ser la culpable, ¿no? Bueno, en segundo lugar se dice, ustedes, mujeres mexicanas, deben luchar de esta manera. No les van a dar ni las armas, ni las van a hacer diputadas, ni les van a dar la palabra oral o escrita. Pero dicen, ustedes, mujeres, lo que deben hacer es, punto número 1, las que sean casaderas o las que ya tengan novio, y más si este es peninsular, prométanle que se van a casar con él, pero hasta que se convierta a la insurgencia. Es decir, que use la mujer, digamos, sus atributos femeninos para seducir al hombre y que se convierta insurgente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está la necesidad de que las tropas insurgentes han estado a un paso de la Ciudad de México y esta no se ha podido tomar porque la población no ha hecho una manifestación pública y evidente de su apoyo a la insurgencia. Entonces es la mujer un mecanismo para hacer que los hombres que habitaban la ciudad se convirtieran en insurgentes. 2, les dice, ustedes, y más si ya están casadas con peninsulares o con algún individuo que forme parte del aparato burocrático del régimen colonial, sirvan de espías
y a través de la red de sirvientas comuniquen la información. Es decir, si tú eres esposa del oidor, ponte a escuchar lo que dice, se lo comunicas a tu sirvienta para que salga y vaya con otra, comunique esta información y finalmente esta información llegue a los insurgentes. En tercer lugar, se les dice que eduquen a sus hijos en la lógica insurgente, es decir, que como madres y con ese rol femenino informen a sus hijos de lo malos que son los realistas, que les digan todo lo que han hecho y cómo han perseguido a los insurgentes, cómo han matado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, digamos que en términos de ese rol muy femenino para esa época, desde el hogar, que la mujer use esas habilidades o esos atributos que tiene a favor de la insurgencia. Es muy particular, además imagínense lo que significaba en esa época, en medio de la guerra, editar un artículo y circularlo. Es muy importante que se hayan dado el tiempo, el interés para hacer un artículo dedicado, dirigido a las mujeres y con esta intención de sumarlas a la insurgencia desde el lugar que consideraban ellas podían trabajar, ¿no? Otro caso que también tiene sus partes que dan risa fue en 1814. Agustín de Iturbide es mandado a reprimir a los insurgentes de la zona del Bajío. Como no puede detenerlos, porque le hacen una guerra de guerrillas, decide tomar a las mujeres de Pénjamo, con la idea de que si llega a Pénjamo y estas toma a las mujeres que alimentaban a las guerrillas que estaban por ahí, que daban informaciones incorrectas y que estaban a final de cuentas como miembros de una comunidad ayudando a los insurgentes, piensa que si las detiene, los insurgentes se van a rendir y que entonces él va a ganar esa batalla. Como estaba verdaderamente enfurecido porque llevaba meses buscándolos y no podía derrotarlos, decide entonces entrar en Pénjamo y en otra hacienda cercana y encarceló, se llevó aproximadamente 300 mujeres que fueron maltratadas, fueron encarceladas en Irapuato y en Guanajuato, en las casas de recogidas de esos lugares, que estas casas habían surgido en el siglo XVI como lugares para recluir a mujeres que transgredían las normas, para mujeres blancas, españolas y después criollas. Y después, durante la guerra, se convierten estos lugares en lugares de reclusión, de actividad política de las mujeres. Entonces, estas 300 mujeres que caminaron leguas, que fueron maltratadas, insultadas por los soldados, etcétera, etcétera. Hay testimonios de una de ellas, muy triste, en donde dice que perdió a su hijo porque la llevaron a la fuerza y no pudo ir por su hijo, ¿no? Son encarceladas en condiciones insalubres, mal alimentadas y aún en una condición de guerra como esta, no se les sigue el proceso judicial propio de la guerra. Es decir, no se les acusa de un delito claro, no se les pone un defensor, no se les da oportunidad a que se defiendan. Entonces, estas mujeres estuvieron 2 años encerradas con estas características y por estas razones. Y hubo un cura, el cura Lavarrieta, que era amigo de Miguel Hidalgo, que se acercó a ayudarlas. Y entonces el cura, abogando por ellas, sostuvo ante la autoridad que estas mujeres que estaban encarceladas porque eran
esposas, novias, amantes, hijas, primas o amigas de un insurgente, eran inocentes, porque como no pensaban, no podían tomar una decisión política y ayudarlos en los hechos militares, que por lo tanto eran inocentes, ¿no? Esta es la opinión del que los defiende, o sea, poco favor les hizo, ¿ok? La autoridad, ¿qué fue lo que dijo? No hubo proceso, pero sí hubo intercambio de comunicaciones. La autoridad dijo que las mujeres eran muy peligrosas porque efectivamente ayudaban a los insurgentes, pero que además, y hubo casos particulares, seducían con sus atributos femeninos a los hombres. Y el caso que resalta todavía más fue el de una mujer que se llamaba Bernarda, que también la detuvieron en la zona, no con este conjunto de 300 mujeres, pero sí en una circunstancia similar y en un momento muy cercano, a la que se le sentenció, y el delito fue el de seducción. Y el delito de seducción tenía que ver con seducir, con convencer al otro para que cambiara de bando y se volviera insurgente. Pero se afirma que esa mujer era tan bonita que era en extremo peligrosa, porque tenía muchas herramientas para seducir a los hombres, ¿no? Y así como hay otros casos, ¿no? En 1811, nada más así para comentar, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, en la Ciudad de México, participaba en una conspiración contra el virrey Venegas y se supone que iba a la Alameda en su carruaje, muy guapa, muy arregladita, le hablaba a los soldados realistas, entraban siendo realistas y salían convencidos de insurgentes, ¿no? ¿Quién sabe qué mañas tendría? Hay muchos otros casos de mujeres a las que se les acusó porque iban a las cantinas o a las pulquerías, empezaban a platicar con los otros y los convencían, ¿no? Hubo muchos casos de estos, digo, dentro del limitado conjunto de documentos que tenemos para poder aproximarnos a las mujeres. Entonces, quien las defiende dice no piensan, y quien las ataca deslegitima o resta la capacidad intelectual y la decisión política de una mujer y dice que lo único que pueden hacer es usar sus atributos femeninos, ¿no? Entonces les va muy mal por cualquiera de los dos lados. Y para colmo, los insurgentes, estos que perseguía Iturbide, no se rindieron, ¿no? Al revés, mucho más enojados, salieron a quemar haciendas y a hacer una bola de situaciones. Y las mujeres, 2 años después, cuando pueden, a través de 2 de ellas, dar su opinión, dicen que lo peor del caso es que después de 2 años, sus hombres ya tendrían otras parejas. Entonces, su situación fue terrible por el que las defiende, por el que las juzga, por ellas mismas, y haciendo una valoración, pues, más bien qué pasaba, que los hombres no podían considerar que la mujer podía hacer otras cosas o encasillarla en solo esto, ¿no? Finalmente salieron, en 17 fueron liberadas y es uno de los argumentos recurrentes que se dan para demostrar la crueldad de Iturbide. Pero ese, digamos, es otro tema. No fue Iturbide solo, eran los coroneles y los jefes militares en general los que pensaban así. Otro caso interesante fue en 1822, cuando se va a convocar, ya se consumó la independencia, se realizó el proceso de convocatoria del primer Congreso Constituyente Mexicano, se hicieron las elecciones y el Congreso va a sesionar.
Mientras está todo este proceso, que es muy interesante, José Joaquín Fernández de Lizardi lanza la ocurrencia, y digo ocurrencia porque todavía no entiendo, no sé en qué sentido lo hizo, de publicar en uno de los documentos que circulaban en esa época, que si las mujeres podían, si ya había igualdad, porque el plan de Iguala otorgaba la igualdad, si eran ciudadanas, si podían participar en los procesos electorales y ser electas diputadas, ¿no? Esta pregunta que lanzó en un texto fue comentada por otros publicistas de la época, periodistas, opinadores políticos, y algunos dijeron que no, otros que menos, no, nadie dijo que sí. Pero una vez más surge el tema, ¿no? La discusión. Hubo un texto que escribió una tal Anita la Respondona, ella misma se decía la Respondona, que yo me imagino que posiblemente fue un hombre, donde se decía que sí, que debían también de participar, ¿no? Y hubo otros textos donde se afirmó que no podían ser diputadas porque tenían mucha influencia en los hombres, y que entonces si había una bonita que fuera al Congreso podía incidir en las decisiones políticas de los diputados, y que entonces si asistían, que fueran disfrazadas de sayas, cubriéndose para que no pudieran afectar las decisiones masculinas, ¿no? Obviamente no prosperó la discusión, no podía ir más allá, ¿no? Y se decide que por supuesto que no participen. Pero otra vez, a cuentagotas, surge la mujer, ¿no? El último caso que les traigo es en 1823. Y es en torno a una organización secreta, 1823, ya no hay imperio mexicano, estamos a punto de tener como forma de gobierno una república, se están dando estos movimientos de logias masónicas con intensidad, y hay una organización secreta que se llama el GLAN, que es la Gran Legión del Águila Negra. Esta legión o esta organización tenía como su principal líder a Guadalupe Victoria, y tenía por objetivo realizar todas las tareas necesarias para que se estableciera en México un régimen republicano, y tenía también como objetivo liberar a Cuba y hacer un esfuerzo para que en Cuba también se estableciera un régimen republicano. Lo primero que puede sorprender es ¿por qué Cuba? Porque si la independencia de México la entendemos no como la independencia de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, sino como la reacción de estos territorios que formaban parte de una monarquía, entendemos por qué muchos mandaron dinero, por qué muchos indígenas dijeron yo quiero defender al rey, por qué la reacción fue muy similar. Y es un momento donde muchos de los individuos interesados en la vida política están procurando el establecimiento de regímenes republicanos contra las monarquías tradicionales. Por eso viene Poinsett, por eso viene Santa Marina, por eso vienen muchos otros personajes, Rocafuerte, que no eran mexicanos o que no habían nacido ni estaban aquí, Mina, por eso vienen muchos, porque el tema no es solo independencia de México, no existe una idea de México, es la independencia y el establecimiento de regímenes republicanos contra la amenaza de una reconquista y de la imposición de monarquías tradicionales. Entonces, por esto, Guadalupe Victoria estaba pensando en Cuba.
Se tienen los documentos, que también es muy complicado acceder a este tipo de documentos de organizaciones secretas, pero finalmente se tienen algunos de ellos donde se establecen sus puntos de acción fundamentales. Y quiénes deben integrarlo, cómo deben proceder, cuál es el objetivo fundamental, etcétera, 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 y se indica primero que las mujeres no pueden participar. Pero después, en otro punto, se indica que los hombres que forman parte de esta sociedad deben hacer todo un esfuerzo para convencer a las mujeres, es decir, educar a las mujeres, transmitirles una pedagogía política para que las mujeres desde el hogar eduquen a los nuevos mexicanos en una lógica republicana, ¿sí? Es decir, de los casos que traigo, digamos que acabamos como empecé, ¿no? La vida de las mujeres fue afectada por los hechos políticos y militares. Las mujeres participan, y muchas tuvieron una participación activa y muy difícil y muy peligrosa en la guerra, pero desde mi opinión no fue ni con una conciencia de género, ni con un proyecto que mejorara, modificara la condición de la mujer, sino que participan como miembros de una comunidad que está siendo terriblemente afectada en su vida cotidiana por los hechos políticos de la península, de aquí, militares de la península y de aquí. Que muchas, por supuesto, tuvieron una decisión propia, pero que no va en este sentido de, ay, vamos a tener una república y vamos a buscar que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones políticas. Yo personalmente creo que no va por ahí. Creo que estaban en la lógica de participar desde el rol femenino, pero cumpliendo una tarea que entonces era fundamental, que si hoy es importante, entonces era considerada como la esencial, que era la reproducción de una sociedad. Y en este momento de crisis y de cambio es la construcción de una sociedad nueva. No es educar al hijo en la lógica de sí, sigue creyendo en el rey y adorando al rey. Es la gran misión de educar a esos nuevos habitantes en la lógica de somos una comunidad política independiente que encuentra las bases de su legitimidad política en otro lugar. Me parece anacrónico pensar o exigir que se les dieran roles diferentes, que ellas buscaran roles diferentes, aunque muchas sí se salieron totalmente de la norma y lo realizaron. Y finalmente, y por supuesto, sí es muy divertido acercarse a esos testimonios y mueve a risa, pues estas situaciones, ¿no? De que se argumente que no pueden o no pudieron tomar decisiones políticas porque no eran sujetos pensantes, ¿no? O que lo que la mujer podía hacer se limitaba a usar o estar en la casa o usar sus atributos femeninos, ¿no? Y sin embargo son muchas las acciones y muchas las denuncias en este sentido. Y finalmente, considerar que el rol que se les da, la función que se les da, eso hacen los que publican el artículo de las Damas de México, eso hacen los de esta organización, es que la mujer transmita una pedagogía, enseñe desde su tarea fundamental en el rol femenino, enseñe a la población aporte una nueva educación y construya un habitante diferente. Y para acabar, creo que es lo más importante, en esa sociedad tan restringida en sus códigos morales, tan limitada y tan estructurada en cuanto a la toma de decisiones del
del hombre hacia la mujer, me parece fundamental que se les incluya en la discusión, que se les voltee a ver, dándoles un lugar en la guerra y discutiendo por lo pronto si pueden o no pueden participar en la toma de decisiones políticas. Creo que en cuanto a las mujeres, la guerra de independencia, estos años de guerra de independencia, eso es lo que aporta, que esa sociedad, algo se movió en esa sociedad, que fueron vistas por quien organizaba y estructuraba esa vida política y cotidiana. Y que será mucho tiempo después, y por el esfuerzo de los dos géneros, que se arribe a otras posturas, ¿no? A otras posiciones políticas y a otras ideologías, pero que por lo pronto, más allá de las grandes heroínas, que por supuesto son apreciadas, el conjunto de las mujeres que habitaban este territorio participaron, se vieron afectadas y lucharon como miembros de una comunidad, y para acabar o reafirmar, fueron vistas como sujetos políticos, no en igualdad, pero fueron vistas por primera vez como sujetos políticos que algo podían aportar a un proyecto de nación nuevo y distinto que se estaba construyendo. Pues eso es todo. Muchas gracias. Déjame decir algo. Nada más para no quedarme picada, esto de las mujeres y el deporte, encontré una mujer maravillosa también que se llamaba en 1800, no me acuerdo, 1808, 1814 por ahí, se llamaba Gregoria Piedras, alias La Macho, ¿no? Le decían La Macho, porque era una mujer que se vestía de hombre, ¿no? Traficaba con hostias consagradas, entraba a la iglesia, le daban la hostia, se la guardaba y las vendía. Estuvo encarcelada 8 años y uno de los argumentos, de los testimonios que más sirvió para encarcelarla fue que le gustaba jugar al frontón. Jugaba a la pelota vestida de hombre y jugaba a la pelota en una sociedad donde la mujer todavía ni quería ni debía hacer mucho ejercicio, y menos si se apostaba, y era una conducta totalmente masculina, ¿no? Entonces, uno de los argumentos es, y mírenla, le gusta jugar a la pelota, ¿no? No me quería quedar con ese dato. Gracias.